Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Robert Durán, para aquellos que no me conocen. Soy igual que ustedes, venezolano, y bueno, por el momento estoy fuera del país, ¿no? Bien, el curso en realidad tiene 8 temáticas que vamos a desarrollar en varios encuentros. En esta semana los encuentros van a ser todos a la misma hora, igual que la próxima, mediante la cual vamos a discutir algunas temáticas referidas a lo que es el entrenamiento deportivo y sobre todo lo que tiene que ver con la preparación física. Allí, por ejemplo, tenemos varios temas. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las evaluaciones funcionales. El día de mañana tocará hablar de lo que es el entrenamiento funcional. Luego, el miércoles, hablaremos lo que es el acondicionamiento físico. El día jueves, lo que es la planificación del entrenamiento. El día viernes, un poco del control de la carga. El día lunes hablaremos del famoso entrenamiento excéntrico. El martes hablaremos lo que es el entrenamiento de la fuerza. Y el miércoles hablaremos lo que son las prevenciones de lesiones. Todo el compendio tiene la intención de facilitar el trabajo. Siempre he considerado, ¿no?, que el entrenamiento deportivo tiene varias aristas y podemos abarcarlas dependiendo de lo que nosotros queramos lograr. Una de las cosas que debo dejarle claro, muchachos, esto no es una receta. Por lo menos en mi caso, yo como profesor de educación física de la UPEL, ya con maestría y próximamente ya finalizando el doctorado, esperando, ¿no? Ya queda poquito para eso. Y también trabajando como preparador físico, no solamente en el área de vóley, sino también con el área con fútbol. Pude visualizar varias cosas, ¿no? Una, que definitivamente nosotros debemos planificar. Dos, que el entrenamiento deportivo definitivamente es una ciencia. Nosotros definitivamente necesitamos planificar, llevar un control de la carga y sobre todo saber qué vamos a hacer y cuáles son esas herramientas que vamos a utilizar en función de nuestras necesidades. Sabemos que también cada equipo, cada escuela de vóley, cada estructura tiene unas características muy particulares y sobre todo cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones, la preparación física, aunque usted no lo crea, no solamente tiene que ver con el alto rendimiento, porque el alto rendimiento sería ya la parte final, cuando empezamos a recoger toda esa cosecha de años de trabajo y todo inicia desde que el niño o la niña entra al mundo deportivo, ¿no?, a la práctica de alguna disciplina deportiva. Entonces allí nosotros tenemos que hablar, y es cuando vamos a entrar en tema, de lo que son las evaluaciones funcionales. Las evaluaciones funcionales, en un principio, por supuesto, esto tiene que ver mucho también y va de la mano con la batería de test o los test morfofuncionales que nosotros aplicamos en cada uno de nuestros espacios. Y cada vez que nosotros aplicamos un test es con una intención, o hacemos una evaluación, debe tener una intención. ¿Cuál es la intención? Bueno, determinar cómo llega y cómo se va, o cómo evoluciona a medida que avanza el proceso de entrenamiento. Recordemos también, muchachos, que el entrenamiento es un proceso de años. Nosotros no podemos pensar que el entrenamiento es inmediato. Es un proceso de formación, es un proceso que incluso abarca hasta 2, 3 ciclos olímpicos para obtener una medalla, donde se van a pasar por diferentes momentos, diferentes procesos, y por supuesto va a estar en dependencia del alto nivel de comprensión que nosotros podamos tener para poder llevar a feliz término esos planes de trabajo. Todo también radica en el hecho de la formación inicial, de esa captación de talentos, de ese trabajo inicial, de los diferentes entes deportivos que de una forma u otra tienen que aplicar una política coherente. Entonces aquí es donde nosotros vamos a entrar en tema, ¿sí? Hasta ahora me escuchan bien, ¿no? Por favor, confírmenme allí. Por favor, confírmenme allí si me logran escuchar con... Sí, todo bien. Todo Gracias. bien.
Bien, vamos a avanzar. Entonces vamos a entrar en tema. El primer tema que tenemos el día de hoy tiene que ver con las evaluaciones funcionales. ¿Evaluaciones funcionales para qué? Bueno, esas evaluaciones tienen que estar en función de determinar la estructura morfofuncional del atleta o del posible atleta. ¿Con qué nos podemos encontrar y cuáles son las variantes que yo puedo aplicar según mi espacio, según mis características, según los atletas, que me permitan a mí recabar datos que vayan en función de mejorar el rendimiento de estos muchachos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo les voy a hablar desde mi experiencia. Mi experiencia, yo utilizo dos tipos de evaluaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de evaluaciones funcionales, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar un poco de lo que es el método. O sea, el método es el camino que yo voy a seguir para llegar a tal fin. O sea, ¿a través de qué? Yo primero tengo que observar qué estructuras. Tengo que observar lo que son las estructuras óseas, tengo que observar lo que son las articulaciones, tengo que observar, vamos a ver que alguien me escribe por acá. Tengo que observar la estructura muscular, tengo que observar lo que es la composición morfofuncional, tengo que observar la estructura del pie, la rodilla, la cadera, la columna vertebral, todo eso, inclusive hasta las extremidades. Es decir, todo eso me va a permitir a mí tener una cantidad de datos que yo voy a plasmar a través de estos test y que me van a permitir a mí decir qué tipo de movimiento es correcto y cuál es incorrecto. ¿Y eso dónde lo voy a visualizar? Bueno, a través de los planos, de los diferentes planos y ejes que ya conocemos, en el caso del plano sagital, el antero-posterior, que me van a decir a mí hasta qué punto la articulación o la estructura que se va a mover en función del estímulo externo lo haga con eficiencia y por supuesto evitando la aparición de ciertas lesiones. Porque ¿qué sucede? Cuando existen desequilibrios, los atletas están propensos a alto grado de lesiones. Obviamente cuando yo hago este tipo de evaluaciones es con ese fin de evitar la aparición de lesiones y sacarle el máximo provecho a lo que es el entrenamiento físico deportivo. Entonces, por ejemplo, yo les traigo el FMS, es un test que nosotros podemos realizar en casa y que es relativamente económico. Claro, obviamente también la experiencia me lo va a dar a medida que yo vaya aplicando el test y pueda visualizar esos desequilibrios que se puedan presentar, donde voy a evaluar todas las estructuras del cuerpo humano con un simple test y un bastón o un palo de escoba. O también debo utilizar lo que es la fotografía para poder luego evaluar la estructura y determinar si existe algún desequilibrio. Entonces, yo creo que estos test definitivamente son una herramienta útil. Estas evaluaciones funcionales son una herramienta muy útil porque va a permitir que el atleta pueda evolucionar mucho más rápido en cuanto a su rendimiento. Y más allá, bueno, recordemos también que nosotros tenemos que evaluar lo que son las limitaciones y asimetrías y esos patrones de movimiento que se van a ejecutar en el deporte determinado. En nuestro caso, el vóley. El vóley es un deporte muy complejo, extremadamente complejo porque tiene distintos elementos técnicos. Y no solamente elementos técnicos, también elementos tácticos. Entonces, es uno de los deportes más complejos y más difíciles de enseñar. Pero para yo poder paliar esas asimetrías y mejorar esos patrones de movimiento, tiene que haber calidad en cuanto a la ejecución técnica. Porque esa calidad me permite a mí ahorrar energía, hacerlo con eficiencia y tener efectividad. Entonces, estas pruebas de evaluaciones funcionales, ¿qué me van a permitir evaluar? Bueno, la fuerza, lo que es la flexibilidad, lo que es la coordinación, lo que es el equilibrio, lo que es la propiocepción y por supuesto lo que es la amplitud del movimiento. Entonces, fíjense acá tenemos un boceto presentado por Agudo, ¿sí? En el cual vamos a visualizar diferentes cosas. Primero vamos a hablar un poco de la postura, ¿sí? Que la postura
a nivel biomecánico tiene ciertas descripciones y también me permite evaluar algunos patrones de movimiento. Por ejemplo, en el caso de la postura que voy a encontrar que identifica los patrones de movimientos aplicados a la disciplina deportiva, ¿sí? Para que sirvan de base y yo pueda realizar, como le decía anteriormente, esas actividades o esos fundamentos técnicos con gran eficiencia y asertividad. Acá nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, la vamos a hablar desde el punto de vista estático, ¿sí? Y la más importante es evaluarla a nivel dinámico y global. ¿Por qué? Porque aunque un dato importante es evaluarlo a nivel estático, a nivel dinámico voy a saber qué tipo de movimiento puedo realizar, por ejemplo, cuando realizo un desplazamiento para el bloqueo, que debe ser un desplazamiento o lateral o lanzado cruzado. Es decir, de qué forma yo voy a evaluar si ese fundamento, si esa ejecución técnica se realiza con calidad. Luego tenemos lo que es el rango de movimiento funcional, que evalúa lo que son los ángulos a través de las articulaciones, donde se ejecuta y se aplica una fuerza específica útil. Por ejemplo, para el caso del remate, ¿cómo influyen los isquiotibiales y el cuádriceps para la producción de fuerza? Conjuntamente con lo que son el sóleo, con lo que es el gastrocnemio, con lo que es las palancas, como es el caso de, por ejemplo, el proceso de contacto que tenemos con la punta del pie para poder nosotros realizar un salto bipodal en el caso del remate. Entonces, yo tengo que buscar unos test que me permitan a mí, a nivel analítico y a nivel global, saber qué tipo de cadenas musculares están influyendo en cada uno de esos movimientos. También tenemos lo que es el tiempo de la coordinación, que tiene que ver con esa relación que se produce entre la acción de los movimientos y las extremidades. Cómo funciona el core cuando yo realizo algún tipo de desplazamiento a nivel de tren inferior, ya sea para hacer un cambio de dirección, para hacer una defensa acrobática o en su defecto para realizar algún tipo de recepción o defensa. Entonces todos esos movimientos, esas habilidades, yo también las voy a evaluar en el momento en que aplico estos test. Cuando hablamos de la transferencia tiene que ver con la trayectoria descriptiva. ¿Cómo realizo esto? Bueno, definitivamente los estudiosos recomiendan que esa transferencia se haga en función de un determinado gesto deportivo específico. Cuando hablo del determinado gesto específico, hablo directamente en el caso del vóley. Puede ser el fútbol, puede ser el baloncesto, puede ser gimnasia, puede ser cualquier otra disciplina deportiva, pero definitivamente tiene que ser en función de eso. Y allí nosotros vamos a observar qué tipo de cosas. Bueno, vamos a tener lo que es la observación dinámica y vamos a tener los test de velocidad, que nosotros más adelante lo vamos a desarrollar, y vamos a ver cómo la velocidad de ejecución influye en la ganancia de potencia y también el tipo de carga que nosotros apliquemos. Por supuesto, todo esto cuando evaluamos la postura, el rango de movimiento, el timing coordinativo y la transferencia de fuerza, definitivamente nosotros lo que estamos buscando es optimizar el movimiento. ¿A través de qué? Identificando las limitaciones fundamentales que se puedan presentar a través de las manifestaciones dinámicas de la ejecución real. ¿A través de qué? Bueno, nosotros tenemos que buscar eficiencia neuromuscular, ¿sí? Y eficiencia dentro del diseño y programas de cierto ejercicio que me permitan mejorar con el tiempo. ¿Esto para qué? Bueno, obviamente este tipo de valoraciones tiene un fin, que es evitar la aparición de lesiones y que si en dado caso se presenta algún tipo de lesión, que es natural, porque eso está a la orden del día cuando realizamos no solamente deporte, sino cualquier actividad físico-deportiva, las lesiones van a estar presentes. Pero este tipo de valoraciones me permiten a mí minimizar un poco el impacto que va a tener la aparición de estas lesiones que de una forma u otra van a perjudicar el desarrollo y el rendimiento del atleta. Eso por un lado. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Bien, continuamos. Si tienen alguna duda, levanten la mano y la aclaramos de una vez, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Bien, ahí tenemos
FMS, que va a valorar la calidad del movimiento. Este test fue planteado por Greg Cook en el año 2011. En el caso de la escuela de vóley donde yo trabajo, lo aplicamos de forma reiterada, ¿sí? Y fíjense bien, él va a tener siete movimientos que evaluar. El primer movimiento que vamos a evaluar es un squat. El squat, ¿qué es? Una sentadilla. ¿Qué vamos a utilizar? Tenemos un bastón, ¿sí? Y yo, ¿qué voy a evaluar en la sentadilla? Uno, la posición de los pies, la posición de las rodillas, el grado de flexión que tenga la articulación lumbopélvica. También voy a observar hasta qué punto, rango de movimiento, él puede tener la sentadilla. Fíjense algo, generalmente durante muchos años se nos ha dicho que hacer una sentadilla menor a los 90 grados de flexión es contraproducente para la rodilla. Pues yo le diría que yo estoy en desacuerdo con eso, porque en la sentadilla, aparte de que me da hipertrofia, me da desarrollo de masa muscular, me da la estructura, porque me permite a mí tener ese ciclo de estiramiento-acortamiento que más adelante lo vamos a desarrollar, me permite a mí realizar ejecuciones técnicas en el caso del vóley, como por ejemplo, realizar una resección en flexión profunda e irme y desplazarme para poder atacar una pelota, sea por posición 4, posición 2 o en zaguero 6, dependiendo de la estructura de juego de cada uno de los equipos. Entonces, yo recomendaría trabajar muy bien la flexión profunda. Cuando hablamos de eso, le estaría hablando de una flexión a unos 45 grados, 50 grados más o menos, en respecto a la rodilla, para que nosotros también, obviamente aquí hay que tener un control de la carga, no es que voy a colocar altas cargas, porque yo a colocar altas cargas no es garantía de mejorar la potencia, no es garantía de mejorar la velocidad de ejecución, que eso también nosotros lo vamos a desarrollar a medida que vayamos avanzando. Entonces, este tipo de ejercicio me permite a mí evaluar la sentadilla. La fotografía la debo tomar de forma lateral y frontal en cada uno de estos ejercicios para poder tener una visión más amplia y objetiva del tipo de ejercicio que está realizando, en este caso el atleta. Luego tenemos el paso de valla, donde vamos a evaluar lo que es la flexión de la articulación lumbopélvica y la estabilidad, ¿sí? Conjuntamente con la espalda recta, flexionando la rodilla. Fíjense que eso lo podemos hacer nosotros, eso se puede fabricar, eso no es necesario tener equipos tan costosos, que es lo más importante de este tipo de test, porque al final de cuentas, no todos los equipos tienen para hacer ese gasto de dinero en comprar equipos tan especializados. Luego tenemos lo que es un lunge. El lunge está acá y fíjense que aquí vamos a evaluar cómo está la rodilla en función de la punta del pie, el grado de flexión. Vamos a evaluar también cómo está la espalda o la columna vertebral y evaluamos también lo que es la parte de la estabilidad. Luego tenemos el ejercicio número 4, ¿sí? Que tiene que ver con la flexibilidad que se pueda presentar a nivel de la articulación de la escápula, ¿sí? A nivel de la escápula, ver hasta qué punto, entonces nosotros aquí vamos a medir cuántos centímetros tiene entre el agarre superior y el agarre inferior. Luego tenemos lo que es la parte de rotación, el ejercicio número 5, podemos verlo allí. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, lo que es la estabilidad lumbopélvica y hasta qué punto de verdad tenemos fuerza en el core. Y aquí me voy a detener un poquito, chicos, porque generalmente las personas confunden el core con una estructura media muy definida, así como aparecen los modelos en los comerciales. No necesariamente quiere decir que sea un core eficiente. Y eso más adelante también lo vamos a explicar, porque de una forma u otra la estabilidad lumbopélvica y del core son fundamentales, porque a través de ella hay una transferencia de fuerza. Dependiendo del gesto deportivo,
puede haber transferencia para el tren superior o transferencia para el tren inferior. Entonces, la eficiencia del core tiene que ver mucho más con el tipo de movimiento que yo le doy o qué tipo de ejercicio que yo utilizo para que él pueda ser más eficiente. Luego tenemos acá el ejercicio número 6, donde vamos a evaluar el rango de movimiento de la articulación coxofemoral. Fíjense que colocamos el bastón acá y de allí voy a medir los grados de flexión que pueda tener, y aquí yo puedo saber si de repente existe un tipo de acortamiento a nivel de los isquiotibiales, ¿sí? Inclusive a nivel de la cadera, de saber, por ejemplo, cómo se encuentra la articulación lumbopélvica. Y el último, vamos a evaluar lo que es la estabilidad del tren superior y también la zona media un poco. Fíjense que es como una plancha, ¿sí? Y me voy a mantener ahí por un tiempo determinado. Entonces, fíjense que acá a la derecha tenemos lo que es el sistema de valoración. Si nosotros sumamos estos 7 ejercicios, cada ejercicio va a tener una puntuación máxima de 3 puntos. El total, si el atleta o la persona o el practicante lo realiza de forma perfecta, tendría un total de 21 puntos. Obviamente nosotros tenemos que tomar los indicadores y saber cómo voy a aplicar ese puntaje. Yo tengo que estructurar mi planilla con nombre, apellido, cada uno de los ejercicios que voy a evaluar, coloco a la escala y allí voy a empezar a evaluar. Entonces, en el caso de 0 puntos, es cuando se presenta dolor en cada una de estas pruebas. Yo voy a obtener un punto cuando la persona es incapaz de realizar de forma correcta este patrón de movimiento, es decir, que no cumpla con ese movimiento que yo le estoy solicitando. Luego tenemos el puntaje con 2 puntos, cuando el sujeto es capaz de completar el movimiento, pero debe compensarlo de alguna manera. Por ejemplo, supongamos el ejercicio número 2. En vez de pasar la valla, la persona tiene que buscar primero estabilidad y luego es que la va a pasar. Entonces allí ya como observador yo definiría si tiene los 2 puntos o no. Y los 3 puntos, como le decía, bueno, es cuando lo hace perfecto. Entonces dense cuenta que este tipo de movimientos a mí me van a permitir saber ciertas limitaciones que se puedan presentar en cada una de las articulaciones, y dense cuenta, y esto se puede aplicar para cualquier deporte. O sea, no es exclusivamente del vóley, simplemente se puede aplicar para cualquier deporte, baloncesto, fútbol, vóley, gimnasia, porque yo simplemente estoy buscando valorar de forma funcional el movimiento que pueda realizar cada uno de estos atletas. ¿Sí? ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Preguntas? Si voy muy rápido, por favor, me pueden interrumpir, no hay problema. ¿Sí? Bien, pasamos a otro ejercicio, a otro tipo de test que también valora la funcionalidad del movimiento. Este test es de la señorita Chimera, del año 2015, ¿sí? Fíjense que es un test en Y, el test tiene el nombre de YBT y también considera otros indicadores y tiene otro sistema de valoración. De hecho, tiene una fórmula que ustedes pueden aplicar. No se preocupen que esta información se le va a hacer llegar a sus correos. Aparte que también le vamos a entregar en formato PDF varias bibliografías que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Que le van a permitir a ustedes mejorar su trabajo y sobre todo adquirir ciertos conocimientos o refrescarlos. Fíjense, por ejemplo, acá estamos evaluando lo que es la movilidad del rango del nivel inferior a nivel de la cadera. Entonces fíjense que está la estructura en Y, tiene unos tacos, ¿sí? Y tiene una zona central donde va el apoyo. ¿Qué va a hacer el ejecutante? Bueno, yo puedo evaluarlo de forma frontal o de forma cruzada, ¿ya? O de forma lateral. Entonces, por ejemplo, este tipo de test yo lo traje porque los equipos de la Liga Brasileña lo utilizan mucho. Y sobre todo los equipos de la Liga Italiana de Vóley, quienes aplican este test a sus atletas y hasta ahora ha dado buenos resultados porque previene, como les decía al inicio, ciertas lesiones que se puedan presentar. Entonces, en función de esto, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, yo voy a aplicar estos tests o estas valoraciones funcionales, ¿para qué? O para saber cómo está el atleta, o para diseñar un plan de trabajo que me permita a mí
trabajar en esas deficiencias que se puedan presentar o en esas asimetrías que de una forma u otra puedan provocar lesiones a corto, mediano y largo plazo. Entonces acá, fíjense, nosotros evaluamos lo que hace a la parte anterior, luego tenemos hacia la parte diagonal o lateral y luego tenemos el movimiento cruzado. La persona va a empujar el taco, ya sea hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda o cruzado, y allí se va a obtener un valor. El evaluador debe medir la cantidad de centímetros que esa persona alcance en cada uno de esos test. Entonces acá ¿qué vamos a considerar? Bueno, lo que es la edad, ¿sí? Valoración de lesiones de miembros inferiores, la altura, ¿sí? De la persona, el peso, y aquí se presenta algo que es muy importante, que es la estructura dominante. Recuerden que nosotros somos asimétricos y tenemos predominancia de un lado o del otro, sea derecho o izquierdo. Entonces ese lado es el que tiene mayor cantidad de trabajo. No estoy diciendo con esto que no se trabaja el lado contrario. Por ejemplo, en mi caso, yo soy derecho, tengo predominancia del lado derecho. Y no tengo predominancia del lado izquierdo. Entonces, los trabajos de entrenamiento tienen que ir hacia esa estructura que no es tan preponderante. Y allí tenemos la fórmula, fíjense, a nivel anterior, a nivel posterior medial y a nivel posterior lateral. Se divide entre 3 por la longitud, el índice el peso, ¿sí? O el índice de masa corporal por 100. ¿Ya? Eso usted lo puede aplicar. También este tipo de test se puede aplicar a nivel del tren superior, igual la misma estructura, a nivel anterior, posterior medial o posterior lateral, ¿sí? Vamos a evaluar también lo que es la edad, la altura, el peso, lo que es en este caso la estructura dominante superior, y más o menos se evalúa de la misma manera. Aquí tienen la fórmula, ¿sí? Que se puede aplicar, y ese valor a usted le va a indicar cómo se encuentra la persona cuando realiza este tipo de evaluaciones. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, una pregunta. A ver, le escucho. ¿Este tipo de test se puede aplicar en cualquier categoría? Sí, no hay problema, no tiene edad, no tiene edad. En el caso del FMS y el TYBT no tienen problema, se puede aplicar en cualquier edad, cualquier categoría. De hecho, si nosotros lo aplicamos en edades tempranas, mucho mejor, porque ya de una vez me da ciertos datos y voy a saber, por ejemplo, en el caso de niños, pongamos el ejemplo de niños, que quizás tengan algún genus valgum o genus varum, yo tengo que saber que es propenso a lesiones de rodilla y de tobillo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, profe, te escucho. Ya, entonces en ese tipo, cuando yo lo aplico en edades tempranas, me va a permitir determinar qué tipo de asimetrías pueden tener los niños. Los niños, de una forma u otra, aunque estén en pleno proceso de desarrollo, yo puedo determinar si tiene una escoliosis, si tiene una lordosis, si tiene acortamiento de los isquiotibiales, si tiene pie plano, si tiene pie valgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos test me van a permitir obtener y valorar ese tipo de situaciones que son particulares de cada atleta o de cada persona, ¿ya? Sí, claro, profesor. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Bueno, en cuanto a la parte del modelo PathoCine, sí, que tiene que ver con las patologías que se presentan y nosotros lo podemos determinar a nivel de este tipo de patologías, nosotros tenemos que tomar en cuenta varias cosas, chicos. Una, que tenemos una estructura base. ¿Cuál es la estructura base? Bueno, nuestro sistema muscular y nuestro sistema esquelético son nuestra base. Partiendo de allí, yo voy a saber qué tipo de patologías se pueden presentar en cada una de las personas que yo voy a evaluar, indiferentemente de la actividad física. Inclusive, este tipo de test que yo le acabo de nombrar, usted lo puede aplicar a una persona que simplemente sea un entusiasta de la actividad física o que simplemente le guste entrenar. No es exclusivo netamente de los deportes, ¿ya? Tenemos el sistema modulador, que tiene que ver con el sistema nervioso central, que es el que regula todo. ¿A través de qué? A través de los sentidos, y que nos permite a nosotros tener contacto con nuestro medio externo.
¿Por qué? Porque el sistema nervioso central es el que va a procesar toda la información y luego él va a enviar esa respuesta. Nosotros tenemos el estímulo a nivel eferente y luego lo expresamos aferente y luego nosotros damos la respuesta a nivel eferente, ¿sí? Luego tenemos lo que es la parte biomecánica, que la vamos a evaluar a través de ciertas evaluaciones estáticas y dinámicas, ¿sí? Luego tenemos lo que es la variedad de movimientos y articulaciones. Nosotros tenemos que saber muy bien qué tipo de movimientos puede realizar cada articulación y bajo qué plano se tiene que mover. Por ejemplo, yo hace poco estuve en una capacitación y vi a una persona, no voy a decir quién porque no viene al caso, ¿no? Pero, por ejemplo, hablemos del caso de la rodilla. La rodilla puede hacer dos movimientos, muchachos. Flexión y extensión, no hay otro. La persona que estaba hablando de la rodilla le incluyó ejercicio de circunducción. Las únicas articulaciones que se pueden mover en ese plano son la articulación de la cadera y los hombros y la articulación del cuello, en este caso la cervical. Entonces, cuando yo hago ese tipo de movimiento a nivel de rodilla, estoy ocasionando mucho daño a nivel de rodilla, sobre todo a nivel del ligamento cruzado anterior, de los ligamentos laterales y sobre todo a nivel de la cápsula sinovial. Entonces yo debo tener cuidado con el tipo de ejercicios que coloco a cada una de las personas. Por esa razón es importante que nosotros tengamos claro qué tipo de movimientos podemos realizar y qué tipo de movimiento puede realizar cada articulación, ¿no? Ahora, aquí también entra en juego lo que son los movimientos finos y gruesos. Recuerden que los movimientos finos son importantes, por ejemplo, el caso del escribir, que eso tiene que estimularse desde la edad temprana, y tenemos los movimientos que implican grandes grupos musculares, como el correr, el trotar, caminar, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tenemos que buscar también que el organismo tenga buena salud, es decir, que el organismo se lesione lo menos posible, y la función principal de un preparador físico o la calidad del trabajo de un preparador físico se mide por la cantidad de lesionados que no tenga dentro de su equipo. Entonces, si a mí un atleta se me lesiona con mucha recurrencia, yo tengo que revisar el tipo de trabajo que él está realizando. Y aquí es donde entra uno de los principios del entrenamiento, que es la individualidad. Aunque estemos en un deporte colectivo, yo tengo que tratar de individualizar las cargas de trabajo, el entrenamiento y los ejercicios, porque cada uno de los organismos va a responder de forma diferente. Un organismo no responde de manera igual, indistintamente del estímulo. Lo que quizás sea bueno para mí, para Manuel, quizás sea otra cosa. O quizás para la profe Alaña, quizás sea otra cosa. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que el entrenamiento tiene que apuntar hacia eso. Por ejemplo, recientemente han aparecido algunos software de planificación del entrenamiento. Yo voy a tratar de compartirles uno que yo utilizo, ¿sí? Y en ese software yo puedo cuantificar, inclusive el mismo software me va a dar a mí las cargas de trabajo semanales que yo voy a aplicar. Obviamente también nosotros tenemos que, por ejemplo, está la superficie de contacto, la que mide la fuerza. Bueno, el problema es el costo, ¿no? Vale casi $900. Pero bueno, son cosas que se están aplicando y son cosas que nosotros necesitamos conocer. ¿Por qué? Porque quizás más adelante alguno de ustedes pueda conseguir trabajo fuera del país y quizás, bueno, necesite algún tipo de herramientas que le permitan dominar ese tipo de cosas. Y por último, perdón, tenemos lo que es el sostén. El sostén que lo da, bueno, a nivel kinesiológico lo da lo que es el sistema cardíaco, el sistema pulmonar y lo que es el sistema metabólico, que son las estructuras que me van a permitir tratar de mantener esa homeostasia, ese nivel de equilibrio que necesita el organismo para seguir trabajando, ¿sí? Seguir adaptándose, seguir asimilando las cargas de trabajo y por supuesto ir mejorando con el tiempo. Bien, vamos a la siguiente. En cuanto a la cinemática, bueno, la cinemática y la patología van de la mano. ¿Por qué? Porque la cinemática me va a permitir a mí saber cuáles son los movimientos incorrectos que el atleta está realizando cuando ejecuta algún fundamento técnico.
Entonces allí tenemos, por ejemplo, el caso del remate, los desplazamientos que se realizan para el remate, dependiendo si es derecho o zurdo, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que describir lo que es el movimiento, trayectorias, ángulos, las velocidades, las aceleraciones y describir cómo se hace. También actualmente existen, chicos, a nivel de móvil, de teléfonos móviles, existen muchas aplicaciones que usted puede utilizar para evaluar a sus atletas. No necesariamente debe tener una cámara de última generación. Existen muchas aplicaciones que más adelante vamos a ver, que usted puede aplicar y usted puede sencillamente ir documentando su trabajo, y que esto de una forma, y también no solamente para el entrenador, sino para el atleta. Yo soy de los que cree, yo entiendo que acá cada uno tiene un estilo de cómo ser entrenador, pero ese feedback, ese intercambio con el atleta debe existir. Es decir, tú llamas al atleta, mira, tienes que desplazarte así, el paso de ataque con el pie izquierdo es muy corto, es muy largo, trata de ampliarlo. Es decir, que él también puede evaluar su trabajo, porque al final de cuentas quienes ejecutan son ellos, no nosotros. Entonces es importante que yo pueda tener ese intercambio con el atleta y le pueda explicar por qué y para qué. No solamente porque es atleta, sino porque simplemente le va a permitir a él asimilar la información y hacerla propia y hacerla suya. Y eso de una forma u otra repercute de manera positiva en el rendimiento. Luego tenemos los tipos de trayectoria, que pueden ser lineales o angulares, ¿sí? Que van a depender, por supuesto, de la actividad física deportiva. También nosotros debemos valorar lo que son las velocidades, las aceleraciones, los cambios de dirección, el tiempo, las variables, lo que son las desaceleraciones y las dimensiones de cada uno de los fundamentos técnicos. Bien, aquí tenemos algunas patologías que se pueden presentar. Perdón. Fíjense, tenemos patología a nivel de la columna. ¿Cuáles son las más frecuentes? Bueno, tenemos lo que es la escoliosis, lo que es la hipercifosis, cuando no hay alineación del cuello con la zona media, y tenemos la hiperlordosis, que es una hiperextensión de la zona lumbar. Fíjense, ustedes dirán, bueno, ¿para qué me puede servir esto? No, nos sirve mucho, muchísimo. Nos sirve mucho, ¿por qué? Porque en función de esto yo voy a planificar mi trabajo. En función de esto, después de esas valoraciones funcionales, yo voy a saber cuál es la estructura, en este caso, del chico, la chica o el estudiante o el atleta. ¿Por qué? Porque estas alteraciones limitan el movimiento. Porque uno, causan dolor, producen ineficiencia, tiene que hacerlo con más gasto energético y en algunos casos inclusive propenso a lesiones permanentes. Por ejemplo, las personas que sufren de hiperlordosis están propensas a lesiones en la zona lumbar. En el caso de las personas con hipercifosis, están propensas a lesiones ¿en qué? Lesiones a nivel de la articulación del cuello, de lo que son las dos primeras vértebras. Hablamos aquí lo que es el atlas y el axis. Las personas con escoliosis que tienen, que les cuesta desplazarse de forma lateral. Entonces, fíjense las limitaciones que se pueden presentar nada más con problemas a nivel de la columna vertebral. Y también esto produce dolor de una forma u otra a nivel neuromusculoesquelético, sobre todo en zonas específicas como esta. Hasta ahora, ¿vamos bien? Profe, quería hacer un comentario. Dígame. Un comentario justamente sobre eso. Yo sufro de escoliosis. Bueno, escoliosis de nacimiento. Tengo escoliosis de nacimiento. Pero eso a mí jamás, nunca me ha afectado, ni me ha molestado, ni me ha dolido, ni me ha impedido, pues, digamos, ni nada. O sea, realmente ni en el voleibol. Yo soy colocador y siempre he hecho el trabajo, pues no tiene, pero entonces hay una persona, alguien, no sé, el traumatólogo en el momento, porque eso me lo descubrieron de adulto ya, que es que como toda la vida hice ejercicio, entonces eso evitó que esa lesión
o esa condición, porque ni siquiera es una lesión, porque es de nacimiento, pudiese afectar de alguna manera. Ese es un comentario. No, bueno, sí, a ver, te comento. Quizás por tu posición no te afecta tanto. Yo que fui levantador también, en mi época cuando jugaba, no juego tanto, tiene que ver mucho con el tipo de posición que yo juegue. Por ejemplo, para el caso de un central, hablemos de un central. El central tiene la característica que siempre está saltando. Tiene que ir a bloquear hacia el puesto 4, hacia el 2, bloquea en el centro, tiene que saltar, tiene que bloquear, etc. Fíjate la diferencia que hay cuando hablamos de posiciones específicas, en este caso en el vóley. El caso de una punta, receptor punta, pasa lo mismo. En algún momento, si de repente, ¿cuál es la intención? Que yo pueda, quizás por lo menos yo tengo columna rectificada. ¿Ya? Y a mí nunca me ha dolido la columna, pero en el caso de otras posiciones, yo estoy convencido de que sí puede afectar el rendimiento. Ahora, ¿qué debo hacer yo como preparador físico? Yo tengo que buscar estrategias, métodos, ejercicios, trabajos que me permitan a mí paliar un poco esa deficiencia que se está presentando, en este caso a nivel de columna. ¿Sí? No estoy diciendo con esto que no pueda jugar, ojo, no estoy diciendo con esto que no pueda jugar. Va a poder jugar, pero bueno, está más propenso a lesionarse, está más propenso a sentir molestias a nivel estructural y puede ser que quizás eso de una forma u otra merme la evolución y el rendimiento que pueda tener a medida que pasan los años en su formación como atleta. ¿Ok? Entonces, por eso yo le insisto en que este tipo de valoración usted la puede aplicar en edades tempranas, no hay problema. 6, 7, 8 años, ya usted puede hacer este tipo de evaluaciones, porque esto le va a decir a usted cómo está el muchacho, cómo está la niña, cómo está el niño. ¿Ya? Sí, claro, y lo que se ve mucho, digamos, en nuestros tiempos, el uso de las computadoras, el uso del teléfono celular, las posturas que tienen los muchachos al sentarse, al estar usando este tipo de implementos, de herramientas electrónicas, también les genera unas posiciones realmente circenses, diría yo, porque se ponen de unas maneras que, bueno, que solo ellos. No, como todo. Definitivamente el sedentarismo le hace daño al organismo. Sí, no, pero estos muchachos son increíbles. O sea, siempre bien, hay que continuamos. corregirlos, pues. Vamos a la siguiente. Bien, aquí tenemos algunas cosas de la columna. Bien, vamos al tren inferior. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, tenemos lo que es el genus varo. Tenemos el valgo fisiológico normal y tenemos el genus valgus. ¿Sí? Que en este caso sería rodillas en arco o rodillas en X. ¿Ya? Fíjense que, por ejemplo, hablemos de la primera, que es el genus varo. Primero, existe desequilibrio a nivel de la cadera. Segundo, fíjense la estructura, en el caso de la rodilla, cómo estas personas tienen preponderancia a que la rótula se les desplace. Y también, en cuanto a la caída, fíjense cómo se encuentra la articulación del tobillo. Está pronunciada hacia afuera. ¿Qué me va a traer eso como consecuencia? Que la persona también esté propensa a esguince de tobillo, que de hecho el esguince de tobillo es una de las lesiones más frecuentes dentro del vóley. ¿Ya? Luego tenemos el valgo fisiológico. Fíjense la diferencia con esta imagen del centro, cómo todo se encuentra alineado. La cadera, el fémur, la tibia, el peroné, la articulación del tobillo, etcétera, etcétera. No estoy diciendo con esto que las personas que tengan esta fisiología normal no se puedan lesionar, se puede lesionar. Pero estas dos que están en los extremos, como el genus valgo, que es la rodilla en X, fíjense que también existe un movimiento interno de la cadera que genera desequilibrio también a nivel de rodilla y a nivel de tobillo. Entonces, también ocasionan dolor. Entonces, son cosas que debemos considerar al momento de entrenar. Luego tenemos lo que es el pie.
El pie tenemos lo que es el pie plano, ¿sí? Que no hay arco, que no existe el arco. Y fíjense cómo se desalinea en esta primera imagen lo que es la tibia, ¿sí? La tibia y el peroné, cómo se desalinean un poco y ocasionan un movimiento interno del pie. Quiere decir que esta persona, aparte de que, por ejemplo, en el caso del vóley, existen muchos saltos repetitivos, al no tener el puente, no tiene amortiguación. Entonces va a ocasionar dolor, no solamente a nivel de rodillas, sino también a nivel del calcáneo, a nivel del astrágalo, también del tendón de Aquiles y también del tarso y metatarso de los pies. Entonces allí yo tengo que estar atento también cuando un chico venga con este tipo de situación. Aquí tenemos un pie normal, fíjense cómo está arqueado acá, ¿sí? Y no solamente eso, sino que yo teniendo el pie plano al momento del aterrizaje, voy a tener ciertos desequilibrios. Fíjense acá, tenemos el pie plano, pero con un movimiento hacia adentro, fíjense la estructura del tobillo cómo está, propensa también a lesiones a nivel de esa articulación. Y luego tenemos el halus valgum, que es cuando el dedo pulgar se desplaza hacia el plano interno, ¿sí? Entonces aquí también esto ocasiona dolor, sobre todo en esta zona, porque está desplazado, lo que uno conoce popularmente como juanetes, ¿no? Como juanetes, y también ocasiona dolor a nivel neuromúsculo esquelético, ¿ya? Bien, vamos a hablar un poco de los síndromes cruzados. Los síndromes cruzados son patologías donde el músculo agonista y el músculo antagonista, que me permite a mí tener estructura, soporte muscular, no solamente a nivel muscular, sino a nivel esquelético y a nivel articular, tiene problemas para contraerse o para mantenerse erguido, erecto o en su defecto para tener una buena postura. Estos síndromes cruzados presentan desequilibrios en los grupos musculares del tronco. Por ejemplo, a nivel del pectoral, fíjense los flexores profundos del cuello, cómo están desalineados, y la persona, el cuello se le desplaza hacia adelante. Luego tenemos el trapecio superior y el elevador de la escápula. Tenemos los pectorales, la pared abdominal, ¿sí? Los flexores de la cadera, lo que son los romboides y el serrato anterior, el erector de la columna lumbar, que es la que la mantiene recta, y el glúteo mayor. Parece mentira, pero las personas, qué importante es el glúteo. Importantísimo, no solamente porque es el músculo más visto, sino que también el glúteo me da estabilidad para mi posición bípeda. Si yo no tengo un buen glúteo, voy a tener problemas inclusive para desplazarme. Entonces fíjense que a nivel superior me voy a encontrar con músculos acortados o hipertónicos y con músculos antagonistas que están debilitados. Por esa razón es importante también evaluar este tipo de síndrome para fortalecer o buscar metodologías que me permitan a mí trabajar este tipo de síndrome. No quiero decir con esto que vaya a desaparecer, no va a desaparecer, pero sí lo puedo mejorar. En el caso de los síndromes inferiores, que se dan a nivel de la pared abdominal, cadera, erector de la columna y el glúteo mayor, se producen también ciertos desequilibrios a nivel del psoas ilíaco, el recto femoral, junto con los aductores, que en ese caso los aductores se acortan. El tensor de la fascia lata y el grupo troncal extensor de la columna, es decir, aquel músculo que permite que la columna se mantenga recta, ¿sí? También son músculos que se pueden acortar y vemos cómo la pared abdominal se relaja, es decir, se inhibe, y el glúteo mayor también se inhibe. Y ellos deberían estar en contracción para poder tener esa estructura bípeda o esa postura corporal adecuada. Bien, acá tenemos lo que son las cadenas musculares, ¿sí? Y cómo depende una de la otra. Fíjense, nosotros tenemos articulaciones que son móviles y que dan estabilidad. Por ejemplo, el caso de la articulación del cuello, del hombro, de la muñeca, tenemos lo que es la zona
posterior de la espalda, la articulación de la cadera y la articulación del tobillo, y otras que dan estabilidad, como en el caso de la articulación del omóplato, ¿sí? La región del omóplato, la articulación del codo, tenemos la zona lumbar que da estabilidad también, y tenemos lo que es la articulación de la rodilla. ¿Por qué se relaciona esto? Bueno, definitivamente porque las cadenas musculares se mantienen en constante comunicación, ya que estas permiten que el organismo se pueda mover y pueda tener cierta estructura, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, estas cadenas musculares, perdón, de una forma u otra están interrelacionadas, dependen una de la otra para que nuestro organismo pueda funcionar de forma eficiente. Por esa razón es importante que nosotros conozcamos este tipo de estructuras. Bien, acá tenemos algunos desequilibrios que se pueden presentar a nivel patológico, que son los más frecuentes. Por ejemplo, cuando hablamos del movimiento, cuando hay elevación elevada de los aductores de la escápula, cuando tenemos el músculo acortado, el elevador de la escápula puede estar acortado, y en el caso contrario, el alargado sería el trapecio o la porción superior de este. Tenemos también los rotadores mediales glenohumerales, que es el pectoral mayor. Allí, por lo menos en el caso de la subescápula, se encuentra alargada. Tenemos los flexores de la cadera. Hablamos del psoas ilíaco, que puede estar alargado, ¿sí? Tenemos los aductores de la cadera, ¿sí? Donde tiene relación con el glúteo medio, la porción posterior. Los extensores y flexores de rodilla, que tiene que ver mucho con los músculos isquiotibiales, ¿sí? Y también lo que son los flexores del tobillo, que tiene que ver mucho con el tibial anterior y la porción larga de los dedos. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de cadenas musculares, cada vez que hay un movimiento, un músculo se contrae, otro se relaja, o un músculo es agonista o otro es antagonista. Es decir, se sopesa uno con el otro para que el movimiento, el ejercicio, se pueda hacer con calidad, a menos que se presenten este tipo de alteraciones patológicas que nosotros debemos terminar con esas valoraciones funcionales. Bien, acá tenemos algunos test que nosotros podemos aplicar para valorar la condición física del atleta. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Bien, excelente. Recuerden, cualquier duda, no se preocupen que aquí por preguntar no se cobra. Bien, entonces tenemos allí algunos test. Estos son test que yo creo que se adaptan más al vóley. Son los que más se adaptan. Obviamente no quiere decir con esto que no se puedan aplicar a otra disciplina deportiva, pero en el caso de deportes de conjunto, no solamente el vóley, baloncesto, fútbol, estos son los test. Estos son los test que podemos aplicar. Tenemos ahí el primer test para valorar lo que es la potencia aeróbica, que en este caso es el test de Margaria de 1000 metros. Hace algunos años se aplicaba el test de Cooper, ya el test de Cooper pasó porque los datos que daban no eran muy exactos, ¿sí? Entonces aparece este test de Margaria que se aplica en 1000 metros planos, 2 vueltas y media en una pista atlética. Y ahí que vamos a valorar, bueno, el consumo máximo de oxígeno. Aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Que se aplica, donde vamos a tomar lo que es los kilogramos, los minutos que se tarda el ejecutante, la distancia recorrida en metros, si hizo los 1000, si no los hizo, hay unos que se quedan, otros que no, más 30 por el tiempo en minutos, entre 5 por el tiempo en minutos más 1. ¿Sí? Acá se aplica la fórmula. Por supuesto, la intención de este test es que usted lo pueda realizar con otras personas, porque es un test grupal. Cuando yo lo aplico, yo se lo hago de 3 a 4 ejecutantes, ¿ya? Cuando son muchos, por ejemplo el caso de fútbol, que a veces se maneja una nómina de 30,
Son muchos, entonces hay que hacerlos por grupo, tienes que dividirlos, porque si no el tiempo no te da. Luego tenemos el test de yoyo intermitente, que también valora lo que es el consumo máximo de oxígeno. Vamos a evaluar lo que es el tiempo, los kilogramos, los minutos, luego lo vamos a dividir con una constante que es 24,8 más 0,14 por metros recorridos. Recuerden que el test de yoyo es ida y vuelta, ¿ya? Entonces debo tener un espacio acorde, delimitarlo para poder aplicarlo, ¿ya? Bien, aquí tenemos algunos test que podemos evaluar lo que es la potencia anaeróbica, en este caso lo que es el salto vertical con o sin impulso y lo que es el índice de fuerza reactiva, ¿sí? En el caso del salto vertical, ahí tenemos, por ejemplo, cómo podemos evaluarlo nosotros con impulso y sin impulso, y allí vamos a evaluar. Recuerden que la potencia se expresa en Newton, ¿sí? Entonces vamos a evaluar lo que es la potencia, que es la altura del salto, en centímetros más la masa muscular, que en este caso se expresa en kilogramos, cuánto pesa la persona, menos 2000.055. Luego en el test de fuerza reactiva, fíjense que aquí entra ya en juego lo que es la plataforma de fuerza. Por eso les decía que esa plataforma no es nada económica, pero existen, ¿cómo se llama? Existen aplicaciones que usted puede utilizar en su teléfono móvil y también les puede servir. En el caso de la fuerza reactiva, nosotros ¿qué vamos a evaluar? El tiempo de contacto. Desde una posición de un banco alto, ¿cuál es el tiempo de contacto? Lo ideal sería, si es una persona entrenada, debería ser 150 milisegundos. Si pasa de 200, habría que revisar el trabajo que se está realizando. Obviamente, ya por ejemplo, ya con esta plataforma de fuerza, ahí te incluye el software, te incluye la fórmula, te incluye absolutamente todo. Tú lo instalas en tu computadora, lacto, donde tú, preferiblemente en una lacto porque es mucho más fácil mover, y ya de una vez te arroja los resultados. El software hace todo, absolutamente todo. Pero sin embargo, allí también nosotros podemos, como les decía, podemos utilizar ciertas aplicaciones que me den una idea de cómo está la persona, en este caso con la fuerza reactiva. Lo único que, bueno, que tenía que hacerlo a través del video. Bien, ahí vamos a evaluar lo que es la altura del salto, el tiempo de contacto. Recuerden que este es un salto en contramovimiento, ¿sí? También se puede evaluar a nivel de sentadilla. Estas son las variantes, ¿sí? Voy a evaluar el tiempo de contacto, la altura, el salto de contramovimiento, altura del salto desde la posición de sentadilla, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver. Y luego voy a recabar todos esos datos para que me dé el índice de fuerza reactiva, ¿ya? Aquí tenemos otro tipo de evaluaciones anaeróbicas. Vamos a evaluar, por ejemplo, la velocidad en 40 metros. Actualmente se utiliza mucho lo que es las cámaras fotoestáticas, ¿ya? Que miden cuadro a cuadro la aceleración que tiene la persona a medida que se desplaza. Acá, por ejemplo, priva lo que es el desplazamiento horizontal o la fuerza horizontal. Y también la puedo medir en 40 o en 10 metros. Eso ya queda a criterio del evaluador. Entonces allí con la cámara fotoestática yo voy a saber cuál es la aceleración, cuál es la zancada, cuál es la distancia por cuadros que va a tener la persona en este tipo de test. Recuerden que acá estamos evaluando lo que es la capacidad de velocidad, que deben ser en el menor tiempo posible, ¿no? Luego tenemos otra evaluación acá que nos puede servir, que es la evaluación de potencia anaeróbica. Tenemos el test de agilidad o de proagilidad. Este test se aplica mucho en deportes colectivos. Consiste en recorrer 5, 10 y 5 metros en el menor tiempo posible. Luego tenemos la prueba en T. Esta prueba la aplican mucho los españoles, ¿ya? Que es recorrer una distancia en 10 metros, 5 hacia la derecha y 5 hacia la izquierda, ¿ya? Obviamente tengo que demarcar el espacio y aquí la intención es que yo evalúe no solamente la velocidad, sino también los cambios de dirección, que son importantísimos en el caso del vóley. Bien, vamos a la parte de los test de carga máxima. Hasta ahora, ¿alguna pregunta?
¿Preguntas? Profe, yo quería, si era posible, que me explicaras un poquito mejor lo del test de fuerza máxima si no tienes la plataforma de salto. Ya. Fíjense algo, en el caso de la plataforma de fuerza, esa plataforma fue creada por Carmelo Bosco, ¿ya? Carmelo Bosco es uno de los principales autores de lo que es, junto con González Vadillo, que yo les voy a hacer llegar un libro de este autor y de Carmelo Bosco. La plataforma de fuerza, ¿qué es? O sea, lo primero que nosotros tenemos que saber es que, voy a regresar a la imagen. Esta plataforma aparece ¿por qué? Porque anteriormente, en muchos años anteriores, nosotros utilizábamos mucho el test de carga máxima o el 1RM, que es el que vamos a ver más adelante. Este RM, la persona, dependiendo de su capacidad, en un intento levantaba tantos kilos, en una sentadilla, en un press banca, en una sentadilla búlgara, etcétera, en cualquiera de esos ejercicios. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos en un deporte donde, ¿qué priva? Priva la velocidad de ejecución y priva lo que es el ciclo estiramiento-acortamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tratar de vencer una resistencia lo más rápido posible. ¿Para qué? Para obtener mayor potencia y mayor velocidad y mayor aceleración. Si yo supongo que a través del test de carga máxima, no estoy diciendo que esté mal, pero en la actualidad no se utiliza tanto. No se utiliza, ¿por qué? Porque el test de carga máxima tiene varios inconvenientes, chicos. Uno, que la persona puede estar propensa a una lesión en una ejecución de esa magnitud, porque estamos hablando de altas cargas de trabajo. Supongamos, voy a poner un ejemplo. Cuando yo conocí a Hernando Gómez, nosotros estuvimos juntos en la preselección nacional. Vamos a poner los ejemplos. Hubo un momento que él hicieron un test de carga máxima y él en una sentadilla hizo con 200 y tantos kilos. ¿Qué sucede? Que eso, de una forma u otra, no me dice nada. ¿Por qué no me dice nada? Sí sé que tiene fuerza, que tiene todo, que tiene esto, que tiene lo demás. Pero no es, ¿cómo le diría? No es tan fidedigno porque yo necesito otra cosa. Y entonces allí entra en juego esta plataforma de fuerza que ustedes logran ver en la imagen. Supongamos, yo me voy a desplazar para un ataque. El tiempo de contacto que yo tenga es fundamental. ¿Para qué? Para buscar altura en el salto. Obviamente aquí hay otros elementos que entran en juego, como es el tipo de fibra muscular, la altura, la fuerza, las características de cada uno de los atletas, el tipo de fibra que es predominante en el organismo, etcétera, etcétera, etcétera. En este tipo de plataforma, yo tengo que evaluar inclusive en esta misma plataforma, yo puedo saber la altura del salto de cada individuo. Cuando él cae y hace el apoyo acá, el salto es vertical, ¿sí? Como logran ver el cursor, y allí yo puedo saber qué altura tiene. ¿Cuánto tarda el contacto de los pies? Es decir, desde que apoya el pie hasta que él hace la parte reactiva. En el caso del contramovimiento, más adelante lo vamos a ver. Pero este tipo de plataformas, en la actualidad, se aplica para cualquier deporte y es fundamental porque me mide la fuerza. Definitivamente me mide la fuerza y me mide la fuerza en la expresión que yo quiero saber. ¿En qué? En que es un deporte de potencia y es un deporte que necesita mayor altura, mayor alcance, y para eso debe haber un reclutamiento de fibras musculares que nosotros en clases posteriores vamos a ver más a profundidad, porque en la actualidad la mayoría de los atletas de alto rendimiento utilizan este tipo de plataforma que no solamente mide, sino que también me va a permitir a mí planificar el trabajo a corto, mediano y largo plazo. No sé si logré responder tu pregunta.
Sí, profe, ya me lo aclaró, tranquilo, chévere. Gracias. Ya, gracias. Cualquier duda, como siempre, estamos disponibles para responder. Bueno, pasamos acá por el test de velocidad, luego hablamos de algunos test con cambio de dirección. Vamos a los test de carga máxima. Como les decía, los test de carga máxima no es que estén mal, pero no se aplican tanto en la actualidad. No se aplican tanto. ¿Por qué? Porque estos tipos de test, yo tengo que buscar evaluaciones que me acerquen a mi realidad deportiva. Y es donde entra la plataforma de fuerza que la compañera me acaba de preguntar. ¿Por qué? Porque el voleibol es un deporte de saltos continuos. Entonces acá yo estoy evaluando de forma analítica. No es que esté mal, ¿sí? No estoy diciendo con esto, muchachos, que el trabajo de fuerza de este tipo, de sentadilla búlgara, sentadilla convencional, no tenga que existir. No, sí tienen que existir dentro del plan de trabajo. Pero yo tengo que buscarle especificidad que me permita a mí mejorar en función de, en este caso, en función del vóley. Entonces allí podemos ver este tipo de sentadillas. Luego tenemos lo que es la sentadilla en press con ambas piernas. Luego tenemos el press banca, que es un clásico, ¿sí? Y más o menos aplica lo mismo. Entonces aquí es donde entramos al protocolo de Bosco, del señor Carmelo Bosco, que es donde entra la plataforma de fuerza. ¿Qué vamos a evaluar? Potencia explosiva, elasticidad muscular, estructura funcional del tren inferior, en este caso las piernas, la fuerza reactiva, el style fitness muscular, que eso lo vamos a ver más adelante, el equilibrio intramuscular que exista entre músculo, hueso y articulaciones, y por supuesto la velocidad de ejecución. Por ejemplo, ahí tenemos el primer ejercicio, que es un squat jump. El squat jump es parte, fíjense la plataforma, aquí está la computadora, y tenemos el cableado que se une ya la computadora con su software. ¿Qué va a hacer? La persona va a hacer una sentadilla y va a hacer una pequeña micropausa y luego hace el despegue vertical. Y allí me va a dar unos datos, en el caso de este squat jump, para evaluar la potencia de salto o la potencia explosiva. Luego tenemos el CMJ, que es un salto en contramovimiento, que es, acá la persona hizo una pausa, acá no. Acá la persona va a hacer la sentadilla y de una vez el salto. Hago la flexión de rodilla, salto. Flexión de rodilla, salto. Allí, por supuesto, el evaluador tendrá que considerar qué cantidad de veces el ejecutante debe repetirlo, ¿sí? Luego tenemos el Abalakov. El Abalakov también mide, igual que el salto con carrera unipodal y bipodal, mide lo que es la potencia, la elasticidad, la estructura funcional, la fuerza reactiva, el style fitness muscular, el equilibrio y la velocidad. El Abalakov es parecido al CMJ y al squat jump, pero esta vez le agregamos un elemento más, que es el balanceo de los brazos, de forma estacionaria. Parto de una posición inicial, hago una flexión de rodillas a 90 grados aproximadamente y utilizo los brazos para obtener un impulso. ¿Se aplica o no se aplica el vóley? Sí se aplica el vóley. Luego tenemos lo que son los test con carrera unipodal, que lo podemos hacer desplazándonos fuera de la plataforma y luego dentro de la plataforma. Lo puedo hacer de forma unipodal, que se aplica mucho al baloncesto, o de forma bipodal, que en el caso que puede realizarse para un bloqueo o para la secuencia de un remate. Entonces yo también puedo hacer este test unipodal y bipodal haciendo el desplazamiento desde fuera y luego caigo dentro de la plataforma. Luego tenemos otro ejercicio del protocolo de Bosco, de Carmelo Bosco. Tenemos el squat jump con carga, ¿sí? Fíjense la fotocelda que está aquí en la parte inferior, que van a suplir lo que es la plataforma. Entonces tenemos con una barra olímpica con un peso determinado
la persona o el ejecutante hace una sentadilla y luego un salto vertical. Y aquí tenemos el drop jump, que es otra variante, ¿sí? Recuerden, chicos, no es que nos vamos a utilizar todo, simplemente yo se lo traje para que ustedes vieran la cantidad de evaluaciones que podemos tener con este protocolo de Bosco. Ojo, usted va a tomar lo que sea útil para usted. Ahora, si usted lo puede aplicar todo, excelente. Si no, usted, por ejemplo, reduce la cantidad, lo deja en 2 o 3 o 4 máximo, y ya usted va a tener una idea, porque fíjense que los test, como pueden ver, siempre están midiendo lo mismo. Miden la potencia, miden la elasticidad, miden la estructura funcional, miden la fuerza reactiva, miden el equilibrio intramuscular, miden la velocidad de ejecución. Acá, el drop jump es cuando la persona cae, que era lo que yo hablaba de la fuerza reactiva en las imágenes anteriores, y al sentir el contacto con la plataforma, de una vez hace la fase reactiva. Ahí entra en juego el ciclo estiramiento-acortamiento también, que eso lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, y luego tenemos un CMJ unipodal, que lo puedo evaluar yo también. A mí me gusta mucho este, le soy honesto, me gusta mucho porque este me permite evaluar las asimetrías dependiendo de la estructura dominante de cada persona. La lógica te dice que si yo soy derecho, yo debería tener mayor potencia de salto en la estructura derecha, no en la izquierda, o viceversa. Entonces aquí, este tipo de test unipodal a mí me gusta mucho porque me permite saber los desequilibrios que existen entre una estructura y la otra. En este caso a nivel del cuádriceps, o a nivel de la potencia de salto de la estructura derecha o de la estructura izquierda. Bien. Nosotros, cuando hablamos de los test, más allá de las evaluaciones funcionales, más allá del FMS, más allá del YBT, más allá de las valoraciones que nosotros podamos darle a cada una de las estructuras, a nivel de columna, a nivel de cadera, inclusive a nivel de cadera también en algunos casos se presentan desequilibrios por el acortamiento de uno de los miembros. También podemos hablar del caso del pie, del caso de la rodilla, el caso de los síndromes cruzados y también, por supuesto, de los test de Campos. Yo acá quiero decirles algo. Mira, siempre, por lo menos en el caso de Venezuela, yo he visto algunos test que se aplican a nivel de escuela, que son generales. Se hacen algunos test de fuerza de resistencia abdominal, otros de fuerza del tren inferior. En algunos casos también vemos test de salto horizontal, que si se dieron cuenta no aparece acá. Y les voy a decir por qué. Ese test de salto horizontal se debe aplicar a personas que estén entrenadas. No todo el mundo puede hacer ese tipo de test, porque entonces viene lo que yo les decía con los test de carga máxima, con el 1RM. Estamos... si es una persona no entrenada, corre el riesgo de lesionarse. Entonces, en nuestro país se aplican estos test de forma genérica, esa batería de test se aplican, pero esos test no nos dicen nada. No nos dicen nada ni para la captación del talento, ni para la evolución del talento. Entonces, habría que revisar cuál es realmente la utilidad de estos test en nuestro país. Ojo, acá donde yo vivo en Perú, en la región de Arequipa, también se aplican. Y más o menos donde yo laboro en un colegio, yo le explicaba al director que esos test no te dan insumos, no te dan datos fiables. ¿Por qué? Porque los test tienen que ir específicos. Ahora, si tú me dices que vas a ser una persona que solamente es entusiasta de la actividad física, perfecto. Pero cuando hablamos de entrenamiento deportivo, indiferentemente de la disciplina deportiva, los test tienen que apuntar con esa especificidad y que sean dinámicos. Fíjense en el caso de la plataforma de fuerza. La plataforma de fuerza que me permite a mí evaluar de forma dinámica lo que es el salto. Y el salto es una ejecución dinámica, donde hay un aterrizaje, donde hay un rechazo, donde hay una fase
de ciclo estiramiento-acortamiento, donde entra en juego la parte miotática, donde entra en juego lo que es la ejecución técnica, en fin, una serie de variables que de una forma u otra me permiten saber a mí si realmente esa persona tiene la potencia necesaria, porque vamos a estar claros, en un partido de voleibol de alto nivel, nosotros hablamos de promedio, de promedios, no solamente a nivel estadístico, sino a nivel en cuanto al rendimiento de los atletas. ¿Qué porcentaje tiene de recepción? ¿Qué porcentaje tiene de levantadas efectivas? ¿Cuánto salta en el primer set y qué altura alcanza en el último set? Y no todo el mundo va a estar en su máxima expresión, porque eso es casi imposible. O sea, no hay ningún organismo dentro del mundo deportivo a nivel del ser humano que pueda rendir al 100%, no existe. ¿Podemos acercarnos? Sí, pero no vamos a llegar a eso. Entonces, por eso yo les digo que los test tienen que buscar, evaluar y tener resultados. Por ejemplo, en el caso del caso del vóley, diseñar la carga y altura de los saltos. Si yo soy un principiante, yo no puedo pretender saltar 90 centímetros o 1 metro. No tiene lógica. Entonces, por eso yo les decía al inicio que la planificación es fundamental y todo debe pensarse de manera lógica. Tenemos también el caso de diseñar la curva fuerza-velocidad. O sea, en qué momento se aplica la fuerza y en qué momento yo venzo esa fuerza. Y eso tiene que ver mucho con la ley de Hill, que es la ley de adaptación que se produce a través del organismo por el entrenamiento físico deportivo. Seleccionar la carga óptima de trabajo, en qué tiempo, cuántas repeticiones, porque también nosotros tenemos que sumar no solamente el trabajo que se hace en gimnasio o se hace de preparación física, yo también tengo que considerar la cantidad de saltos que realizamos en un entrenamiento con pelota. O sea, y eso también de una forma u otra se acumula dentro de esa fatiga muscular que va a aparecer en algún momento. Entonces yo tengo que regular el trabajo que se vaya a realizar entre lo que hacen de forma analítica o global en el gimnasio o en el espacio de entrenamiento de preparación física o lo que hacen dentro de la cancha. Luego tenemos determinar el número de repeticiones ideales en cada sesión de entrenamiento. Cuando nosotros hablamos de potencia, de potenciar, de mejorar el rendimiento, yo recomendaría trabajar series de 3, 4 series de cada ejercicio con un máximo de 6 a 8 repeticiones, no más. Porque si yo incremento la cantidad de repeticiones en un ejercicio determinado, ya estaría trabajando resistencia, no estaría trabajando potencia. Y, por supuesto, crear algunos test específicos para cada deporte. En el caso de los test que yo les acabo de mostrar, dense cuenta que tienen mayor relación con el vóley. Al principio yo les mostré algunos test de carga de evaluación del VO2 máximo, pero generalmente nosotros no aplicamos esos test. No estoy diciendo con esto que no sirvan, sí se pueden aplicar, pero nosotros no encontramos un atleta en cero a menos que se presente como esta situación de pandemia, que ahí sí es cierto que han mermado las condiciones, ha mermado la cantidad de trabajo, ha mermado el trabajo permanente diario que nosotros veníamos haciendo, porque entramos en una situación de pandemia donde tuvimos que quedarnos en casa, donde quizás el entrenamiento virtual que usted pueda tener no es tan efectivo como el presencial. Entonces aquí, por ejemplo, allí sí, definitivamente nosotros tenemos, cuando ya esta situación acabe, tenemos que tratar de buscar, evaluar, medir, luego de un proceso de adaptación. No podemos pretender llegar el primer día y evaluar. Entonces, por esa razón yo les digo, muchachos, que debemos tener cierto nivel de lógica. Y aquí, bueno, algunas aplicaciones que usted puede utilizar con su teléfono móvil que les permiten a usted, si en dado caso que no tengamos la plataforma de fuerza por lo costoso que es, nosotros tenemos aquí algunas aplicaciones que usted puede encontrar a nivel virtual, ¿no? Tenemos el 1RM y tenemos varias expresiones de ella. Tenemos una que te puede medir también lo que son trabajos de fuerza con derivados del entrenamiento de la halterofilia.
También podemos medir la fuerza máxima o potencia. Yo recomiendo mucho esta, el Pro Jump, ¿sí? Porque el Pro Jump, en el caso de los saltos en contramovimiento, te puede medir el Squat Jump y el CMJ, ¿sí? Y otras acá que ustedes pueden utilizar, y inclusive, fíjense, aquí tenemos el FM Pro, que usted lo puede utilizar también para hacer la valoración funcional en función del FMS de CUP, ¿ya? Que fue planteado en el año 2005, y usted puede utilizarlo en su academia o escuela de vóley. Entonces, más o menos, chicos, esto era la información que les tenía para este primer día, referente a lo que son esas evaluaciones funcionales que deben existir, no solamente para los atletas, sino aquellas personas que ustedes también asesoren, sobre todo a nivel de entrenamiento físico. Son evaluaciones que usted puede tener y que le van a dar una perspectiva más amplia de todo ese proceso de entrenamiento, que vuelvo y repito, es si el Avalacop es específico, se puede utilizar para vóley igual que los anteriores que te acabo de nombrar. Entonces son test que me van a dar insumos, me van a dar datos para yo poder planificar mi trabajo en cuanto a los atletas que yo esté trabajando. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora? Voy a ver algunas acá que no las pude ver. No se oye. Buenas tardes, buenas tardes. Perfecto. Está en la, profe, en la lámina no las va a pasar. Sí, claro, claro que sí. Las láminas sí se van a enviar. Las tablas de referencia, en cuanto a los test, voy a responder preguntas, por lo menos la que me hace Roberto, el tocayo. Las tablas de referencia, no porque cuando en el caso de evaluaciones con la plataforma de fuerza, son individuales. Y la referencia que vamos a tomar es los milisegundos en cuanto a la fuerza reactiva. Como yo le decía hace rato, si está en 150 milisegundos, estamos hablando de una persona que está en buen tiempo, buen timing, y su fuerza reactiva es buena. Si está por encima de los 200 milisegundos, habría que trabajar. En el caso de que no tengamos plataforma de fuerza, que nos sucede a la gran mayoría, por eso yo les planteé la utilización de aplicaciones que permitan evaluar ese tipo de aplicar ese tipo de test. Allí yo les di algunas opciones de aplicaciones que usted puede utilizar a través de su teléfono móvil. El Avalacop es un test aplicado al vóley. Bueno, todos los que yo traje tienen aplicación para deportes de conjunto, incluyendo el vóley. A ver, aquí me dice, profe, la aplicabilidad de los test se da en función de lo que quiere diagnosticar. Con ello, obtener resultados. Sí, Manuel, sí. Sí, porque cuando nosotros aplicamos estos test me dan una visión de cómo está la persona en cuanto a su rendimiento físico deportivo. Obviamente, yo tengo que ubicarlos dentro de la periodización del entrenamiento de acuerdo a el calendario que yo tenga. Si yo, por ejemplo, tengo un calendario con 3 picos de 3 competencias fundamentales durante el año, o hablamos de una temporada, yo tengo que tratar de ubicarlo de forma estratégica para ir monitoreando el trabajo que vaya aplicando a medida que avanzamos en el tiempo. ¿Sí? A ver, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Los escucho. A ver. José, ¿tienen alguna pregunta? Chicos. Hola. No pueden encender la cámara. Si pudiesen encender la cámara sería ideal. Sí. ¿Me escucha, Roberto? Robert. Hola, profe. Robert, ¿me escucha? ¿Cómo está? Primero dar la bienvenida, agradecidos a todos por habernos elegido como parte de la formación, en este caso de la preparación física del vóley. Bien completa los test, excelente. Los que vivimos en el mundo del vóley, bueno, sabemos que esos test son indispensables para poder nosotros desarrollar lo que resta, porque es bastante. Importante pues agradecerte y bueno,
esta semana vamos a estar por esta vía todos los días, de 2 a 4. Y, profe, sí te voy a pedir que la grabación me la envíes porque esa va directo al YouTube, el canal YouTube de la universidad. Y bueno, para que aquellos que no pudieron accesar el día de hoy puedan hacerlo en los posteriores días. Sí es importante que por el Classroom, profe, puedas colocar todo lo propio con referencia al curso, evaluaciones, etcétera, y yo voy a estar monitoreando y pendiente de todos los detalles. Ya. Por el Classroom pasa toda la información y por el grupo de WhatsApp faltan todavía algunos compañeros que no se han incorporado. Que tengan una feliz tarde y disfruten este curso que es uno de los mejores cursos que hemos planificado en esta universidad, en el caso de curso de formación de la Dirección de Deporte no conducentes a grado. Buenas tardes. Ya, bueno, chicos, no se retiren. Ya vamos a cerrar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Los puedo leer. Si escriben por el chat, los puedo leer. Profesor, buenas tardes. Una pregunta también un poco sobre el momento de la realización de esos test. Escuché en uno que otro, bueno, que son en personas entrenadas, pero sí vamos a comenzar, por ejemplo, en este instante, que luego de la paralización por lo de la pandemia y el encierro que ha habido, los test, apenas comencemos el entrenamiento, ¿serían aplicables o deberíamos comenzar primero por ese acondicionamiento previo, una semana, 2 semanas, y después practicar los test, o cómo usted lo sugiere? Mira, José, en mi experiencia, ¿no? Yo te recomendaría hacer un proceso de adaptación no solamente de 2 semanas, porque estamos hablando de que estamos sin actividad desde hace 7, 8 meses, ¿no? Aproximadamente. Yo te diría, haz el proceso de adaptación 4 o 6 semanas y luego aplicas el test. De 4 a 6 semanas para que las personas puedan retomar ese ritmo de trabajo, porque recordemos que en el test también vamos a tener diferencias, porque las personas van a tratar de dar el máximo. Entonces, en esa exigencia máxima, se puede correr el riesgo de lesiones, de algún tipo de situación que pueda limitar al muchacho, y ya perdimos mucho tiempo con esta pandemia, ¿no? Yo te recomendaría una adaptación de 4 o 6 semanas y luego realizar los test. Gracias. Ya, tranquilo, estamos para responder. A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo voy a colocar la grabación en el Classroom. No vale, estamos a la orden, Manuelito, no te preocupes. Yo creo que yo había pensado en una evaluación, pero no les voy a hacer evaluación. Ya con ustedes está presente, ya es un orgullo para mí, así seamos pocos, pero yo creo que no voy a hacer evaluación final. Simplemente vamos a hacer este tipo de compartir de conocimiento donde ustedes me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Estamos abiertos a preguntar lo que ustedes tengan. Cualquier duda que tengan, pregunten. Como les digo, por preguntar, no hay problema, ¿no? Entonces, en esto, bueno, este primer día, la sala va a ser la misma, vamos a tener el mismo contacto con la misma sala, ya está creada, no va a cambiar, no va a ser otra sala, va a ser esta misma dirección, y por lo tanto voy a ir también al final, o no sé si ustedes quieren, me pueden colocar en el Classroom sus correos para hacerles llegar un material, sí, toda la semana de 2 a 4, toda la semana, y la próxima también, la próxima semana nos quedarían los días lunes, martes y miércoles, y ya el miércoles finalizaríamos. Por allí también la profe Cristian me insistió en que diéramos algo de entrenamiento de la fuerza para edades infanto-juveniles. Estamos en eso, entonces posiblemente ese curso se dé para diciembre. Para diciembre, porque me gusta tomarme mi tiempo para buscar información,
todo lo demás. Lo que sí les recomiendo, chicos, hay que leer a Carmelo Bosco, hay que leer a González Vadillo, que también dentro del material que les voy a enviar están algunos libros de ellos. Los invito a leerlos con detenimiento, porque eso es lo que está ahorita mandando a nivel del entrenamiento físico deportivo. Entonces, de mi parte, chicos, no me queda más nada que decirles. Si tienen otra pregunta. El próximo curso va a ser entrenamiento de la fuerza para niños en edades infanto-juveniles. Allí le estaremos avisando con tiempo. Bueno, chicos, no me queda más nada que despedirme. Gracias por asistir. De verdad orgulloso de que alguien te escuche. De verdad que sí. Espero haber estado a la altura. ¿Sí? Igual iremos profundizando a medida que vayan avanzando los contenidos. Los contenidos son muy extensos, pero estamos tratando de aglutinar y dar lo que darle la información que les es útil, porque acá todo se trata de utilidad. ¿Qué me puede servir? ¿Qué no me puede servir? ¿Qué puedo aplicar? ¿Qué no puedo aplicar? Yo creo que gran parte del éxito del entrenamiento deportivo tiene que pasar por eso. Por supuesto, hay otra variable, el sistema, la estructura, la captación de talento, que bueno, que eso lo veremos más adelante. Entonces, de mi parte, yo me despido. Voy a colocar entonces dentro de un rato en el Classroom la ponencia, ¿sí? Y voy a ir subiendo algunos libros para que ustedes los revisen. Bueno, chicos, gracias. Que tengan feliz tarde. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde.